En esta mañana, nuevamente nos reunimos aquí en nuestro servicio de adoración y en esta mañana iniciaremos una serie de temas acerca de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es el arte de administrar. Y Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras manos el privilegio de tener bienes, talentos, capacidades, dones que Dios de alguna manera nos ha dado, regalos que Dios nos ha dado, o en todo caso, encargos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros los administremos. Reconocemos que Dios es el dueño de todo. Y entonces, como dueño de todo, a nosotros nos ha hecho administradores, mayordomos. Y un mayordomo no es dueño de lo que recibe, solo es un administrador. Ahora, vamos a hablar en estos días, en estas semanas que vienen de este mes de agosto, acerca de la mayordomía, de algunos aspectos de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de la mayordomía, de la administración de los diezmos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios nos ha encargado cosas, normas y detalles muy específicos en cuanto al diezmo. Y vamos a tratar un tema que ha sido muy cuestionado por muchos, porque argumentan que hablar del diezmo es la forma de quitarles sus dineros a los miembros de las iglesias. Y en esta mañana vamos a responder a esas inquietudes y veremos que los diezmos o el diezmo es la responsabilidad de los hijos de Dios. Y es un mandato expreso de Dios que tiene fines didácticos, fines educativos, ya que el objetivo de Dios es cuidar nuestro corazón de la avaricia y de la falta de perspectiva que que el dinero tiene, que el rol del dinero en nuestra vida. Y guardar el corazón de la avaricia, del egoísmo y de la ingratitud. Entonces, veamos qué nos enseña la palabra de Dios al respecto y les voy a pedir que me acompañen en unas cortas palabras de oración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti para que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos en cuanto a este tema tan importante. Señor, bendice a tu iglesia, enriquécela, instrúyela, desafíala. Y Padre, que podamos tener un corazón abierto a la voz de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablar del diezmo es toda una polémica. Yo me he encontrado con mucha gente que cuestiona estos temas. Pero este es parte del consejo de Dios en la Biblia, para la iglesia, para los creyentes. Yo no puedo hablar del diezmo a un no creyente. Yo no puedo hablar del diezmo a un inconverso, a un incrédulo. Este es un tema expreso al pueblo de Dios. Y vamos a ver en primer lugar el diezmo antes de la ley, porque muchos argumentan que el diezmo era para los tiempos antiguos y que ya no se aplica. Pero el diezmo empieza antes de que Moisés en la ley lo estableciera. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 14, vamos a encontrarnos con un episodio muy interesante en la vida de Abraham. Eh, la enseñanza del diezmo aparece muy temprano en la palabra. Ya aparece con Abraham. No comienza con Moisés y la ley, sino con Abraham, el padre de la fe, quien da sus diezmos a Dios en agradecimiento por la bendición recibida en la batalla que tuvo con algunos reyes. Miren lo que dice Génesis 14:19. Vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, 14:19. Desde el 18.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo a Abraham, obviamente, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hace luego Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Es interesante esto porque Melquisedec, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, era un sacerdote especial que muchos teólogos piensan que era la misma presencia del Señor Jesucristo, o un antitipo, un representante. Pero lo interesante es que este sacerdote Melquisedec bendice a Abraham. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham, no se olviden, el padre de la fe. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí Abraham venía de la victoria sobre Kedorlaomer y de otros reyes, y entonces Melquisedec lo bendice a Abraham, porque él reconoce que Abraham era un bendito de Dios, pero Melquisedec bendice a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Dice, entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Interesante. Para el patriarca fue un profundo acto de adoración en el que bendijo al Altísimo. El diezmo es la entrega, como ustedes saben, de la décima parte de lo que recibimos como producto de nuestro trabajo. Entonces, aquí podemos ver el diezmo en Abraham, el diezmo antes de la ley, pero también el diezmo en Jacob. Vamos un poquito más adelante, Génesis 28. Vamos a darnos cuenta que Jacob también, antes de que se estableciera como una ley, da los diezmos a Dios. Miren ustedes Génesis 28-22. Miren lo que dice. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Génesis 28-22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hemos visto la vida de Jacob. Aquí Jacob en el capítulo 28 de Génesis se encuentra con Dios en Betel. Ahí donde se da cuenta, tiene un sueño que ángeles subían y bajaban, y entonces cuando despertó de su sueño, dice que Jacob dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, se encuentra con Dios. Y entonces como resultado de ese conocimiento de Dios, novedoso, nuevo, ya no era ese Dios de su padre y de su abuelo Abraham, no, ahora él se encuentra con Dios. Y entonces dice que él levanta una piedra como señal de altar, una señal allí, y sobre esa pues dice que esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Imagínense, Jacob también dispone en su corazón entregar los diezmos de todo lo que posee después de su encuentro con Dios ahí en Betel. ¿Y por qué lo hace? Como reconocimiento al Dios con quien se había encontrado y a quien había conocido. Entonces, hermanos queridos, miren, el diezmo no es una invención, o mejor dicho, no es un establecimiento que se da por la ley. Ya antes de que la ley mosaica se estableciera, ya el diezmo era una experiencia, una expresión de adoración a Dios que salía del corazón. Ahora vamos al diezmo en la ley. Bueno, ahí en Deuteronomio 14, verso 22, se establece el diezmo en la ley mosaica para el pueblo de Dios. Miren ustedes lo que dice allí Deuteronomio 14:22. Dice, indefectiblemente.
diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Interesante. Se establece dentro de la ley mosaica para el pueblo de Dios el diezmo. Y el diezmo tiene un propósito regulador. Y esta tenía que ser, era una ordenanza que debía cumplir el pueblo a lo largo de su vida, de todo lo que rindiera el campo de cada uno. Era algo como un propósito regulador dentro del pueblo, pero además el diezmo era indefectible. Indefectiblemente diezmarás de todo lo que tuvieres y recibieres. ¿Cuál era el propósito? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Interesante, ¿no? Dios desea que el ser humano le reconozca. El temor de Dios no es el miedo a Dios. El temor de Dios es el reconocimiento de la santidad, majestad y soberanía de Dios. De la santidad, majestad y soberanía y poder de Dios. Ese es el reconocimiento que todo ser humano debería tener. Por eso la Biblia dice que cuando no hay temor de Dios en el hombre va al fracaso. Pero cuando el hombre teme a Dios, le reconoce como Dios santo, majestuoso, poderoso, la vida cambia, ¿no? Entonces el diezmo como indefectiblemente tenía indefectible, o sea, no había forma de evadirlo, porque Dios tenía un propósito regulador, tenía un propósito en el fondo, que el creyente, el pueblo suyo aprenda a reconocerlo como el dador de todas las cosas. Y a mí me deja una tremenda pregunta esto. ¿Estamos aprendiendo a temer a Dios? O sea, a reconocerle por sus bondades, majestad, su señorío sobre nuestras vidas. Porque el diezmo es eso, finalmente. ¿Dios acaso necesita de tu dinero, del mío? No. Dios quiere nuestro corazón, tu corazón y el mío. Pero vamos ahora a la otra parte, ¿no? Ya hemos visto el diezmo antes de la ley, hemos visto el diezmo como establecimiento dentro de la ley mosaica para el pueblo de Dios, pero veamos el diezmo en el Nuevo Testamento, porque muchos arguyen que no, eso era para el tiempo pasado, eso ya no se aplica para nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús habla del diezmo. Ahí en Mateo 23, miren ustedes, vamos al Evangelio de Mateo 23, capítulo 23, verso 23. Aquí Jesús está haciendo una denuncia a los fariseos. Los famosos ay de vosotros, muchos hay en ese capítulo 23. Y en el verso 23 precisamente va a hablar del diezmo. Miren lo que dice el verso 23 del capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús está haciendo una denuncia. Ellos diezmaban todo, la menta, el comino, el eneldo, pero no se acordaban de la misericordia, de la justicia y de la fe. Sin embargo, Jesús luego dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Es necesario el diezmo? Sí, pero sin dejar la misericordia,
la justicia y la fe. Jesús está estableciendo, el diezmo es parte de la vida del pueblo. El diezmo es parte de lo que es la práctica de los creyentes. Y esto está hablando ya al Nuevo Testamento, a los cristianos, a los seguidores de él. Porque cuando Jesús hace la denuncia aquí, sus discípulos estaban con él. Pero no solamente eso. Vamos a encontrar también el diezmo en Hebreos capítulo 7. Miren ustedes, vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es una referencia directa a Génesis 14. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, este rey misterioso, sobrenatural, sacerdote, mejor dicho, este sacerdote sobrenatural, misterioso. Y acá el autor de Hebreos, que sin duda yo creo que es Pablo, dice el verso 1, miren lo que dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Aquí se nos está diciendo que el diezmo es una práctica que sigue vigente, porque el autor de Hebreos dice, por si acaso, Abraham dio los diezmos de todo el botín a este semejante al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Y miren ustedes, ahí vemos a Abraham siendo la punta de lanza para los creyentes. Nosotros somos hijos de Abraham espirituales. Pero no solamente es eso, sino que luego dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué está queriendo decir acá? Los levitas, ¿de qué vivían? Vivían del mantenimiento que los demás tribus daban a los levitas. Los levitas no tenían heredad. La heredad de los levitas eran el resto del pueblo y Dios. Entonces vivían de los diezmos. Interesante es eso. Y acá se habla y dice entonces, oigan, eso no ha pasado de moda, sigue vigente y entendamos, a quien damos es al Señor. Verso 10, desde el 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, es importante entender que el autor de Hebreos ya en el Nuevo Testamento está dejando la vigencia de esta práctica para el sostenimiento de los hijos de Leví, de los que sirven al Señor, de los que se dedican a la obra del ministerio. Pero el verso 11 deja establecido que el diezmo debe ser dado al otro Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Miren el verso 11. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá está hablando de que el sacerdocio de Aarón no fue suficiente y que fue necesario que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual es, como sabemos, nuestro Señor Jesucristo.
De ahí que nuestro diezmo es entregado a nuestro Señor Jesucristo como adoración, por su bendición a cada uno de nosotros quienes somos los hijos espirituales de Abraham y en reconocimiento a su majestad y señorío sobre nuestra vida. Entonces, el diezmo no es una práctica del pasado. Jesús lo menciona ahí a los fariseos en Mateo, y el autor de Hebreos deja muy en claro la figura del diezmo también para nosotros. Pero vamos un poquito más allá. Hemos revisado el diezmo antes de la ley, el diezmo durante la ley mosaica, el diezmo en el Nuevo Testamento y su vigencia para nosotros. Pero vamos a ir ahora a Malaquías, donde Dios hace un reclamo al pueblo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de entrar a Mateo, así que si no lo sabe encontrar, ahí, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y en Malaquías va Dios a hacer ciertos reclamos a su pueblo. Miren, hermanos, dar es una de las cosas más difíciles para el ser humano, pues la predisposición del corazón no es dar, sino recibir. Generalmente somos de puños cerrados, porque el egoísmo nos gobierna, es parte inherente de nuestra naturaleza pecaminosa. A todos nos encanta recibir y aumentar nuestros recursos materiales, pero reaccionamos negativamente cuando se trata de entregar los recursos que tenemos en nuestras manos, entregárselos a otros. Siempre reaccionamos negativamente. Nos alegra tener más, pero no nos alegra dar de lo mucho que tenemos. Ahora, esta actitud se hace evidente en la entrega de los diezmos. En el libro de Malaquías, es curioso, Dios reclama la infidelidad de su pueblo para cumplir con esta responsabilidad. Y miren ustedes ahí, vamos a Malaquías capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice Malaquías 1, verso 8, y también vamos a leer el verso 13. Miren lo que dice. Dios hablando por medio del profeta Malaquías al pueblo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba? Dios les encara al pueblo la displicencia con la cual ofrendaban. Entregaban a Dios lo despreciable, lo que ya no valía. Llevaban al altar animalitos que no podían usar para otros fines de provecho personal. O sea, entregaban lo que les sobraba o lo que ya estaba dañado. Esto Dios lo ve como un desprecio de parte de sus oferentes. Miren lo que dice el verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Qué tal denuncia de Dios, no? Dios reclama la falta de amor de esta gente que se llamaba a su pueblo y que esta es la verdadera razón por la que ofrendaban de manera tan incorrecta. Le daban a Dios lo que les sobraba, no estaba el corazón puesto allí. Pero Dios va más allá. En ese reclamo, Dios, en esa denuncia, Dios reclama su derecho de propiedad sobre el diezmo, al punto de considerar que como un robo cuando estos no se entregaban oportunamente. Mira lo que dice Malaquías 3, vamos avanzando, verso 8 y 9. Mira lo que dice.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y mira lo que dice luego, malditos sois, con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Qué denuncia! Dios reclama su derecho de propiedad sobre el diezmo, sobre las ofrendas, al punto de considerar como un robo cuando estos no lo entregaban de manera oportuna. Es evidente que el creador que concede el 100% de todo, espera solamente el 10%. Y el creador concede el 90% para que los poseedores lo disfruten con libertad, pero espera que el diezmo sea entregado con fidelidad. Claro, esto va contra nuestra naturaleza egoísta propia del ser humano. Y a mucha gente yo escucho, ¿y por qué le tengo que dar a Dios mi plata? Como si Dios necesitara de tu dinero y el mío. A Dios le interesa un centavo tu dinero. A Dios lo que le interesa es tu corazón y el mío. Es la actitud, es el reconocimiento, es la adoración que tú das a conocer de manera tangible cuando le entregas esa parte que le es propiedad de Dios. Claro, esto va contra todos los cánones humanos, humanistas, posmodernos y todo el hedonismo y el secularismo. Por supuesto que sí. Por eso es tan criticado este tema del diezmo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, sí, pero eso seguro va a llevar a que los que lo predican se enriquezcan. Lamentablemente eso ha pasado. Pero eso no quita que Dios lo ha establecido como parte de la adoración que le debemos a Él. Cuando tú le entregas el diezmo al Señor, el manejo de ese diezmo ya no es problema tuyo. Tú le entregas al Señor y Dios se arreglará con los que lo reciben. Ahora, retener el diezmo es tomar para sí lo que no nos pertenece. Por eso Dios dice, vosotros me habéis robado. Qué dura expresión. Este pecado no solamente es falta de amor, sino también falta de fe, ya que el infiel considera que dar para Dios es solo pérdida, que no hay ganancia alguna, que no hay ganancia espiritual y menos material, por supuesto. El reclamo del Señor es contra el egoísmo materialista que endurece el corazón a toda acción de amor y fe. Hermano querido, escúchame bien. El reclamo del Señor es contra el egoísmo materialista que endurece el corazón a toda acción de amor y fe. Fe. Cuando uno le da el diezmo al Señor, está creyendo en que Dios proveerá para todo lo que falta. Por eso es que Dios deseaba que el hombre sea liberado de la avaricia, del egoísmo, de la ingratitud. Ese era el hecho didáctico de Dios. No es por el tema de tu dinero. ¿Acaso a Dios le hace falta tu dinero? No. Los hijos de Dios debemos de entregar los diezmos como reconocimiento de la gracia y soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dios es el dador y dueño de todo lo que poseemos, ¿verdad? Y de todo lo que disfrutamos en esta tierra. Dios es el dador. O alguno me puede decir aquí que vino cargado con su buena cuenta bancaria cuando nació. No, no trajimos nada. Y es más, no nos llevamos nada tampoco. Dios ha provisto. Y por eso la palabra de Dios dice claramente
que de Dios viene todo, que nada el hombre puede recibir si no le fuere dado del cielo. Fue una declaración magistral de Juan el Bautista. Y Santiago va a decir que Dios es el Padre de las luces, el dador de todas las cosas. El reconocimiento de eso nos tiene que llevar a una respuesta de fe. En este sentido, el diezmo es una gran expresión de fe, pues muestra el grado de respeto, obediencia y confianza en Dios. ¿Cuánto crees a Dios? Ahí está la parte tangible, porque yo puedo decir yo creo a Dios. ¿Y dónde está lo tangible? En tu diezmo. De esta manera, dar el diezmo significa decirle a Dios lo siguiente: creo que tú eres el creador y dueño de todo lo que tengo, y reconozco tu derecho, en señal de lo cual entrego los diezmos de todo. Esa es una declaración, hermanos, tangible, que uno le dice: Señor, reconozco que todo viene de ti. Ahora, yo quiero decirle algo, hermano querido. Usted va a vivir mejor con el 90% que con el 100%. Eso se lo digo por experiencia personal. Usted va a vivir mejor con el 90 que con el 100. Porque la matemática de Dios es así. No es la matemática humana. La matemática de Dios funciona mejor. El 90 es más que el 100. Con el 90 alcanza más que con el 100. La entrega fiel de los diezmos, hermano querido, implica madurez de fe, pues no es fácil desprenderse de los bienes materiales. No es fácil. Ese es un problema propio, inherente al ser humano. Somos terrícolas, agarrados a la tierra. Pero recuerde que Dios es el dador de todo. ¿Cuál es su actitud? ¿O es blanco del reclamo de Dios por la falta de entrega de sus diezmos al que le ha dado todo? Miren el reclamo de Dios: vosotros me habéis robado. ¿Y saben cuál es el problema, hermano querido? Que cuando uno le roba a Dios se hace acreedor de la maldición de Dios. Miren, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué dura declaración, hermano. ¿Cuántas veces nos echamos una maldición sobre los hombros gratuitamente cuando Dios quiere bendecirnos? Pero acá viene el desafío y la bendición del diezmo, porque Dios no termina el cuadro con una expresión negativa, sino que en el verso 10, miren el desafío de Dios y la bendición que tiene responder a ese desafío. Dios le dice: bueno, demos vuelta a la página, empecemos de nuevo, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí se encontraba en el templo, en el lugar donde se reunía el pueblo. Hoy sería la iglesia. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Dios de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios desafía de manera directa al pueblo, nos desafía a ti y a mí, nos desafía a comprometernos con Dios en fe. Dios lo desafía a traer y entregar los diezmos en confianza y amor para que comprueben luego si Él cumple o no lo que ha prometido. Mira, hermano, probadme ahora. ¡Qué desafío! Dios dice: pruébame pues, pruébame. No se queden en la pasividad de vuestra incredulidad, sino cumplan para que luego vean cómo cumplo mi palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Pruébame, dame lo que yo te digo que me des, a ver si yo no te voy a bendecir.
Y dice, pruébame, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. En este desafío Dios reitera su antigua promesa de bendición sobre los fieles. Y Dios ofrece bendiciones que en este caso son provisiones materiales, pero que son provisiones materiales de procedencia espiritual, que nacen en el corazón. Cuando Dios ve que tiene tu corazón en su mano como dedicado a Él, entonces la bendición material vendrá como consecuencia. La fidelidad en nuestros diezmos dinamiza la economía de los hijos de Dios. Escúchame bien, hermano. La fidelidad de los hijos de Dios en sus diezmos dinamiza la economía de los hijos de Dios. ¿Has entendido ese concepto? La promesa precisa que las bendiciones serán extraordinariamente grandes, pues no solo serán abundantes, sino sobreabundantes. Mira, dice, probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mi hermano querido, si tú me preguntas a mí si yo creo en esto, yo lo creo fehacientemente, porque yo lo he visto en mi propia experiencia de vida. Y si te lo cuento y te lo hablo con tanta pasión, es porque a mí me duele cuando los creyentes viven vidas con tantas carencias y me pregunto, ¿no será que han perdido de vista este desafío de Dios para sus vidas? Cuando tú le das a Dios con tu corazón, ¿tú crees que Dios es hombre o hijo de hombre para que mienta? No, Él te va a cumplir lo que te ha prometido. Y Él dice, pruébame pues. ¿No me crees? Pruébame. A ver si yo no te voy a bendecir. Así es nuestro Dios. Dios no es un Dios mezquino. ¿Dios quiere tu plata? No, hermano querido. Dios quiere tu corazón. Pero dice luego, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es muy necesario, puesto que muchas veces las enfermedades, las plagas llevan todo el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Viene el dueño de lo ajeno y se lleva lo que es tuyo. Y Dios promete a los fieles que serían reconocidos como bienaventurados, dice, y serán para mí especial tesoro, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Y dice luego, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mira tú, hermano, las promesas de Dios. Dios se compromete a reprender aquello que se come tu economía. Hermano, ahí está. Y entonces serás llamado bienaventurado, con una bendición que te hará ser una tierra deseable. Qué desafío, ¿no? Qué oportunidad de bendición, hermano querido. En conclusión, Dios trae la bendición sobre la obra de tus manos. Y en segundo, trae bendición hasta que sobreabunde, o sea, hasta que se desborde. Así es Dios, hermano. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios que te da con las justas. Dios te puede dar mucho más, pero necesita tu corazón primero. Por eso en primera, en el Pablo en Corintios va a decir, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, por supuesto. Termino. Querido hermano, ¿estás dispuesto en esta hora a aceptar el desafío de Dios?
Un desafío en fe y con entusiasmo, pidiéndole perdón a Dios por haberle sido infiel de repente, o por tu incredulidad, tu actitud dubitativa, ¿cómo le voy a dar? Pero es que con lo que queda no alcanza, hermano querido, con lo que queda, si tú le pones a Dios lo primero y le dejas a Dios y le entregas a Dios tu diezmo como prioridad, con lo que queda te va a alcanzar. Te lo digo por experiencia personal. Siempre alcanzará con lo que queda. Recuerda, mi hermano querido, Jesús, o mejor dicho, Dios te dice, pruébame ahora en esto. ¿Quieres probar a Dios? Dios no te va a fallar. Y sabes, quiero decirte algo, es la única vez en la Biblia donde Dios nos llama a probarle, a ver si Él no va a cumplir. ¡Qué desafío! ¡Qué tal oportunidad de bendición que pone Dios en nuestras manos! ¿La tomas o la dejas? El Señor dice, pruébame ahora en eso, a ver si yo no te voy a cumplir. Que Dios nos bendiga. Vamos ahora. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que nos haces. Un desafío de fe, un desafío a creerte a ti y a honrarte y a reconocerte como nuestro Dios de manera tangible. Un desafío, Señor, a ponerte en el primer lugar de nuestra vida y a entregarte el corazón a ti. En realidad, Señor, tú no necesitas nuestro dinero, pero sabes que el dinero es para cada ser humano un tema seguramente difícil de renunciar. Y Padre, oramos que nos permitas aceptar tu desafío, porque seguramente tú obrarás grandemente en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por el desafío que nos dejas. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, aplica tu palabra a sus corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga su palabra.